coloqué, le coloqué en su garganta una toallita húmeda, así como nos enseñó la profesora el domingo. Le puse su toallita en su garganta, la arropé con una bufanda y la acosté a dormir. Y fue de gran, bueno, primero le dije a ella, antes de colocarle, vamos a orar, porque es Dios. Y ella se reía, de, bueno, está bien, mamá. Y le coloqué su mantita allí y fue de gran beneficio. Este fue el viernes. El sábado en la noche me dijo, mamá, dormí bien, tranquila, vuélvamela a colocar otra vez. Y durmió otra vez por la gracia de Dios y de verdad que sí funciona. La bendición Sí. de Dios primeramente. Así es, qué lindo. Gracias por compartir su testimonio. Y así como Clarita, hay varios de ustedes, varios compañeros que me han escrito, me han mandado inclusive fotos de lo que han estado haciendo y de cómo les ha beneficiado la cataplasma de cebolla, la cataplasma de repollo. Bueno, y así, mientras ustedes vayan practicando, perdón, van a ir entendiendo la bendición que quiso Dios darnos cuando nos enseñó y nos permitió tener este conocimiento para este tiempo. Así que gracias, Clarita. Quiero compartir con ustedes una pequeña meditación antes de comenzar la clase de hoy de las terapias, ¿ya? Así que permítanme compartir la pantalla. Muy bien. Eh, Quisiera que leamos este pasaje que está en el conflicto de los siglos, que me llamó mucho la atención y por eso estoy compartiendo con ustedes, porque quisiera que podamos abrir un poquito nuestros ojos, nuestros oídos hacia el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Como iglesia adventista, como iglesia adventista, nosotros sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil y que se va a poner más difícil. Cada vez las diferentes vientos, como se llama, como llamamos nosotros, los diferentes problemas políticos, religiosos, económicos, de toda clase, las guerras serán cada vez más frecuentes aquí en el mundo. Y aquí hay un texto que nos hace recordar un poco acerca de lo que va a pasar y cómo tiene la repercusión tan importante del mensaje en este tiempo. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, y aquí está, mientras tienen oportunidad debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, ¿m? Sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un gran campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre las de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. ¿Eso será cierto o no será cierto? Ahora quiero regresar acá unos momentos antes para volver a recordar esto que ya hemos visto. Debemos unirnos ahora y por medio de la verdadera obra médico-misionera preparar el camino para la venida de nuestro Rey. Entonces, la obra médica misionera es es una gran bendición para nosotros, pero también va, y para otras personas que van a necesitar cada vez más estos conocimientos, pero también va a preparar el camino para la venida de Jesús. Incrementemos el conocimiento de la verdad y rindamos toda excelencia y gloria de vida a aquel que es uno con el Padre. Busquemos más fervientemente la unción celestial y el Espíritu Santo
Yo quisiera que pongamos mucha atención en esta última parte. No solamente necesitamos buscar aprender. Aquí dice, busquemos más fervientemente la unción celestial del Espíritu Santo, porque es Él quien nos va a enseñar, nos va a capacitar. Si nos sentimos incapaces, si nos sentimos pequeños, si sentimos que no podemos, ustedes no se imaginan las grandes cosas que Dios y el Espíritu Santo pueden hacer en nuestras vidas solamente si estamos dispuestos y nos ponemos con sencillez de corazón en las manos de Él. Y este último texto. La unión que debe existir entre la obra médico-misionera y el ministerio se presenta claramente en el capítulo 58 de Isaías. Yo les he pedido que lean ese capítulo. Yo no sé si alguno de ustedes ya lo leyó. Si ya lo leyó, a lo que termino yo esta pequeña meditación, me lo va a comentar. Hay sabiduría y bendición para los que quieran dedicarse a la obra allí presentada. Este capítulo es explícito y hay en él lo suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Ofrece abundante oportunidad de ayudar a la humanidad doliente y de ser al mismo tiempo instrumento en las manos de Dios para comunicar la luz de la verdad a un mundo que perece. Si la obra del mensaje del tercer ángel se lleva a cabo debidamente, no se le asignará al ministerio un lugar inferior, ni se descuidará a los pobres y enfermos. O sea, estarán a la par. Ni la obra evangélica es menos, ni la obra médico-misionera es menos. Ambos deben ir a la mano. En su palabra, Dios ha unido estos dos ramos de la obra y nadie debe divorciarlos. Qué hermosos mensajes que Dios nos da por medio de este mensaje de la obra médico-misionera. Yo no sé si alguno de ustedes ya leyó Isaías 58. Si leyó alguien Isaías 58 y quiere compartir acerca de la importancia o lo que entendió de ese capítulo como un mensaje de Dios para sí mismo, puede hacerlo en este momento también. Podría compartir con nosotros ese mensaje que Dios le ha dado. Bueno, A ver, a ver. Clarita, ¿usted quiere de contar algo? Espérese allí. No sé qué pasó. sí, Ah, ok, a ver, ahí está. sí. Que Isaías 58 hace reflexión al verdadero ayuno, ¿sí? Sí. A veces ayunamos, pero el verdadero ayuno que Dios quiere es que ayudemos a las personas que están en opresión, que están enfermas, que soltemos las ligaduras, que le demos libertad, que le demos seguridad, que le demos confianza y que apoyemos a cada uno del necesitado. Ujú. Gracias, Clarita. Y también dice allí, si dieres tu pan al hambriento, dice tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos, ese versículo tiene un mensaje muy poderoso. Lo hemos experimentado y da una libertad inmensa a las personas que lo viven y lo practican, porque es una promesa de Dios. Si Dios dice que si usted da su pan al hambriento y si usted sacia el alma afligida, que de las tinieblas en que usted tal vez tenga en este momento nacerá la luz y su oscuridad va a ser como al mediodía, es porque así va a ser. Usted solamente debe practicarlo, experimentarlo, hacer lo que Dios nos pide y luego el resto, dejar que Dios cumpla su promesa. Así que estudiemos este capítulo de Isaías 58 con oración, porque ese es un mensaje de este tiempo. También hermana Mónica dice allí que si nosotros compartimos el pan, el Señor nos guiará siempre Ajá, así y es. nos ayudará en todo momento.
y en la sequía saciará nuestra alma. Hermoso. Son promesas de Dios que a veces no las tenemos porque tampoco cumplimos las condiciones. Que Dios nos dé sabiduría y nos dé su Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones tal vez duros y egoístas y comenzar a vivir para bendecir a otros. Muy bien, esta noche quiero... Yo quería hablar. Esther Bernales, a ver, tiene unos minutos, hermanita. Sí, hermana, el compartir el pan es bueno, pero el compartir una sonrisa ayuda a las personas, a quien puedes amar o a quien está sufriendo. Y yo creo que el capítulo es muy amplio para los que tratamos de ayudar a las personas. Gracias. Gracias, hermana Esther, gracias. Pídale a Dios y Él le enseñará el camino poco a poco a hacer su voluntad. Muy bien, esta Claro. noche quiero presentar a quien será la maestra de esta noche. Ella va a tratar el tema, va a tratar uno de los sistemas, un sistema más de los que hemos estado aprendiendo. Esta noche se verá el sistema circulatorio y dentro del sistema circulatorio podremos aprender un poco más acerca de la hipertensión y la hipotensión, que son situaciones de salud que muchas veces se da, no pocas veces, muchas veces se da en el diario vivir. Y podremos ver dentro de estas dos condiciones de salud también qué tratamientos naturales se puede dar como primeros auxilios. Así que voy a presentar a la doctora Michelle Bedoya. Ella es médico egresado de la Universidad de Sucre en Colombia. Trabaja como médico en el hospital allí en Armenia. Y ella también trabaja en el Centro de Vida Sana, apoya en el Centro de Vida Sana de las Delicias en Colombia. Así que, doctora Michelle, muy buenas noches. Bienvenida a la clase de esta noche. Eh, Estamos contentos de que esté aquí con nosotros. El tiempo queda con usted. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Ajá, Sí. sí, le Sí, escuchamos. sí. Es que la señal acá no está muy buena, entonces he tenido un poquito de dificultades con eso. Está bien, le escuchamos bien. Ok, creo que ya estoy proyectando. Sí, está Sí. compartiendo. Bueno, muy buenas noches. Es un placer poder estar acá, pues, con ustedes, hablándoles un poquito de esta enfermedad que realmente es tan frecuente. Y pues qué bonito también aprender cómo ayudar a las personas a través de los remedios naturales que el Señor nos ha dejado. ¿Listo? No sé si esto... Listo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las definiciones, saber pues qué es, aprender cómo se toma una presión arterial y ya hablar acerca de lo que es la hipotensión y la hipertensión como tal, que es la más frecuente. Listo. Entonces, Em, acá podemos ver un poquito de epidemiología. Em, co- bueno, en cuanto a la hipertensión, que realmente es la más frecuente, es la que más atención se le presta por los desenlaces que se pueden tener en esta enfermedad, más que la hipotensión. Realmente la hipotensión no se le da tanta importancia médica, excepto en casos muy puntuales. Y bueno, dentro de las cifras que encontramos acá para la hipertensión, bueno, quiero resaltar que
la principal causa de muerte en el mundo es a causa de los eventos cardiovasculares. Estos eventos cardiovasculares son como los infartos, em, las isquemias cerebrales o el derrame cerebral, stroke, em, que son enfermedades apartes, pero la hipertensión es como un desencadenante de esta. El 35% de la población adulta en América, el 100%, el 20 al 35% sufre de esta condición y vemos pues que es algo realmente prevalente, ¿no? Es una cantidad importante de personas. Solamente en Colombia para el 2017 habían de 6 a 8 millones de hipertensos diagnosticados, ¿no? Estos son los que están diagnosticados porque pues hay algunos que no son diagnosticados, pero de los diagnosticados tenían de 6 a 8 millones de hipertensos solamente en Colombia, hablando de Colombia, ¿no? Del 57 al 1% de toda la población adulta que se estima con presión arterial alta sabe que tiene hipertensión eh, en Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Son eh, estos porcentajes. O sea, más de la mitad, un poquito más de la mitad, eh, conoce si tiene o no tiene hipertensión. Quiere decir que aproximadamente un 40%, un poquito más de un 40%, no tiene ni idea de que tiene una presión alta. El 18% de los hipertensos adultos en Colombia, Argentina, Chile y Brasil tienen la presión controlada. Sabemos que es un porcentaje bastante reducido. Podríamos decir que de la mitad de las personas que sufren de hipertensión, del 100% de las personas que sufren hipertensión, solamente la mitad sabe que es hipertensa y de los que son hipertensos, podríamos decir que solamente mucho menos de la mitad, por ejemplo, si fueran 20 personas, podríamos decir que más o menos unas 5 personas pueden estar controladas en su hipertensión. Y la hipertensión se suele presentar después de los 25 años de edad, a pesar de que es una enfermedad que consideramos está presente en las personas mayores de edad, en los ancianos, es frecuente y cada día se encuentra más personas jóvenes de entre los 25 y los 40 años con hipertensión, ¿ya? Entonces, a pesar de que es una enfermedad que uno podría esperar en personas mucho mayores, ancianas, ahora se presenta más en personas jóvenes. Se estima que la presión arterial normal es menos del 120 y, bueno, 80 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Eso en cuanto a la hipertensión. Ahora, la hipotensión, como les decía, no se le da tanta importancia médica, ya que este, pues no tiene resultados catastróficos en la salud, excepto en situaciones muy puntuales como son, eh, sí, o sea, la hipotensión es como un síntoma de una enfermedad grave, ¿listo? Entonces, la hipotensión es una gama grande que incluye dentro de muchas otras enfermedades. En el caso de las personas que tienen infecciones severas, cuando la presión se les baja, esto es un indicativo muy importante y el tratamiento va dirigido a la infección, ¿ya? O si una persona está presentando algún cuadro de alergia, es cierto, una anafilaxia, que es una reacción alérgica a algo, y se le empieza a bajar la presión, entonces ya ahí esto es un signo de mortalidad, porque ya estamos en un contexto de un choque séptico, un choque sí, de diferentes orígenes o etiologías. Entonces, en este caso, la hipotensión ya debe ser tratada por la causa subyacente, que sería una enfermedad grave, ¿no?
Pero dentro del común denominador de lo que nosotros podemos aplicar acá, lo que más se ve es la hipotensión ortostática, ¿ya? Es una presión que se presenta cuando hay un cambio de posición, eso se llama ortostática. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y la prevalencia que encontramos es del 6.9%, realmente no es tan frecuente, es mayor sobre todo en personas de edad avanzada, personas que sufren de hipertensión y que están usando medicamentos para regular la presión alta. Y pues su manejo es relativamente sencillo, sea ajustar medicación, o sea, bueno, hacer otras técnicas que nos van a ayudar a regularla. Pero realmente no tenemos una epidemiología más sólida como lo está en la hipertensión, dado que esta pues de pronto no tiene tanta relevancia clínica. Listo. Entonces, ahora pasamos a nuestras definiciones. ¿Qué es la presión arterial? Primero, ¿no? Entonces, quiero que observen la imagen, las imágenes que tenemos aquí. Estoy señalando, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, acá podemos tener aquí vemos un corazón. Entonces, yo tengo acá un puntero. Listo. Entonces, tenemos acá el corazón, ¿cierto? Que es el que bombea todas las sangre. Eh, Podemos ver lo que son las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí abajo están los ventrículos, son las cavidades que tenemos en el corazón, ventrículo derecho, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y los grandes vasos. Entonces podemos ver acá, esta que es como azulita, son venas grandes que son las cavas, cava superior, cava inferior. Tenemos las venas pulmonares, que son las que están acá, a los laditos que se asoman, estas son las venas pulmonares. Esta grandota de acá es la pulmonar, que se va a dirigir a las ramitas en la parte superior, ¿cierto? Entonces, esta es la circulación que nosotros tenemos normalmente en nuestro corazón. Si vemos aquí en la imagen, entra la sangre por la aurícula derecha, la sangre que es desoxigenada pasa al ventrículo derecho y de aquí va a impulsar esa sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Va a llegar a los pulmones, en los pulmones se va a oxigenar y va a regresar a través de las venas pulmonares. Esta sangre que es oxigenada llega aquí en la aurícula izquierda y de aquí va a bajar al ventrículo izquierdo, donde va a ser impulsada al resto del cuerpo, ¿no? Pasando a través de la aorta. Entonces, esta es la circulación, ¿no? Nuestro corazón va a ejercer una fuerza para impulsar esa sangre al resto del cuerpo. Y eso nos va a generar una presión. Entonces, esa fuerza que ejerce contra la pared de las arterias, la sangre que está impulsando, es lo que nosotros llamamos presión arterial, ¿ya? Entonces acá podemos ver la imagen, es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos arteriales. Esa es la presión arterial y es lo que nosotros medimos, cuantificamos y revisamos que estén ciertos parámetros de normalidad, ¿cierto? Para poder determinar si una persona está saludable o no en el sistema circulatorio específicamente. Ahora, tenemos que la presión arterial la vamos a dividir en dos, que son la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica se mide durante el latido del corazón, que es el momento de presión máxima. Quiere decir cuando se rompe esta presión que ejerce sobre la aorta para poder llevarlo al resto del cuerpo. Ya esa es la sistólica. Y la diastólica
es la que mide durante el descanso entre los latidos, ¿cierto? Cuando hay una relajación ya ventricular ingresa. Entonces, al ingresar la sangre, pues hay una relajación, pero también la sangre que viene debe romper una presión, la presión que está dentro del corazón. Y esa es la circulación. Eh, Ahora vamos a ver que esta presión va a variar dentro de lo normal, dependiendo de si es hombre o mujer, ¿cierto? Depende del género, el sexo, va a ser diferente. Las mujeres tendemos a tener presiones arteriales más bajas que la de los hombres, ¿ya? Depende si son adultos o si son niños. Los niños, pues, lo podemos ver de la siguiente forma. Los niños son más pequeños, por lo tanto, el corazón debe hacer menos fuerza para impulsar la sangre a todas las partes del cuerpo. En el caso de los adultos, pues un cuerpo más grande, por lo tanto, claro está, va a tener que impulsar con mayor fuerza. Entonces, por esto es que en el caso de las personas que son obesas, ¿cierto? Que tienen un índice de masa corporal aumentado, tienen más cuerpo por recorrer, entonces el corazón debe hacer más fuerza sobre las paredes de los vasos, de las arterias, y por eso es que tienen más riesgo de hipertensión. Ahora, también nos va a definir la presión arterial, la hidratación, es decir, cuando nosotros tenemos poca sangre o poco líquido, pues nuestra presión va a estar más disminuida. Las personas que están convalecientes, que están hospitalizadas, que tienen de pronto estancias prolongadas o que están en camas, tienen la posibilidad o es probable que manejen presiones mucho más bajas que de pronto una persona que no está hospitalizada. Y claro está, los medicamentos. Entonces, los medicamentos pueden afectar, y claro, la alimentación también puede afectar, porque si hay un alto consumo de sal, pues nosotros vamos a tener mayor contenido de agua en nuestro cuerpo y asimismo, pues vamos a tener una presión aumentada. Entonces, porque lo que hace el cuerpo es como arrastrar más agua para regular esos altos niveles de sodio y ay, se me está acabando. Me regalan un momentico, por favor. Ya me toca acomodarme aquí. Listo. Entonces, bueno, los medicamentos pueden afectar también, sobre todo si son medicamentos que regulan la presión arterial. Ok, listo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tomar esa presión arterial? La presión arterial debe tomarse de forma adecuada para poder tener los resultados más cercanos a la realidad. Pueden haber muchas variaciones. Puede que una persona le dé una presión y a otra persona le dé otra presión. Últimamente se recomienda que se use los tensiómetros que son digitales, como lo podemos ver ahí en la imagen, que sean digitales y que sean braquiales, es decir, que se tomen en el brazo. Porque hay otros que toman presiones en el antebrazo, pero lo ideal es que sea en el brazo. Entonces, sin embargo, esto tiene la posibilidad o la falencia de que falle, ¿no? De que se descalibre. Entonces, si se descalibra, pues nos va a dar falsos positivos o nos va a dar resultados erróneos en la toma de la presión arterial. Manualmente, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos pues el tensiómetro, ¿no? Que es lo que va a ser ubicado en el antebrazo
Y tenemos el fonendoscopio o el estetoscopio, que es con el que nosotros vamos a ubicar en la zona por donde pasa la arteria braquial. Ahorita vamos a ver una imagen aquí, donde vemos pues cómo se debe tomar la presión. Listo, entonces, ¿cuáles son las características o los puntos que debemos tener en cuenta al tomar la presión arterial? Uno, que la persona debe estar bien sentada, recostada sobre el espaldar de la silla, con los pies sobre el suelo. eh, 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 Debe haber reposado más o menos de 3 a 5 minutos, pero en realidad si la persona venía caminando o estaba haciendo alguna actividad, debe reposar 30 minutos. Pero mientras se sienta, debe reposar de 3 a 5 minutos, al menos que estuviera en una caminata o algo así. Lo ideal es que si la persona ha estado haciendo ejercicio o ha consumido de pronto algún alimento estimulante, algún picante o café, chocolate, eso afecta, puede aumentar las presiones arteriales, entonces pues puede alterar los resultados, ¿no? Entonces lo ideal es que la persona no haya consumido estos productos antes y que tenga un reposo previo antes de la toma de la presión. Em, el brazo y el manguito deben estar al corazón, alguna superficie, porque si la persona los tiene, pues esto va a hacer que aumente la presión porque va a tener que hacer una fuerza. Entonces, lo ideal es que esté descansado al nivel del corazón. Se debe usar un brazalete adecuado. ¿Cómo es adecuado? Pues que sea de la talla de la persona, que no le vaya a quedar muy grande o que le quede muy pequeño, sobre todo en personas de pronto que son obesas y tiene un brazo mucho más grueso, debe utilizarse un brazalete que sea pues para personas obesas. O hay personas que son muy delgadas y el brazalete ya es demasiado largo y tienen que darle casi que vuelta y media para que le quede el brazalete, entonces eso nos podría dar resultados erróneos. Entonces debe ser un brazalete que sea de la talla para la persona. Lo ideal es que se hagan 2 mediciones separadas por 1 a 2 minutos y en cada brazo. Eh, Aquí hay que tener en cuenta que la presión no va a ser la misma en el brazo derecho que en el brazo izquierdo, porque pues las presiones van a ser diferentes por la ubicación de los vasos. Em, pero debe haber una diferencia normal de más o menos 10 milímetros de mercurio entre la toma de presión de un brazo y del otro. Entonces, ¿cómo así milímetros de mercurio? Bueno, cuando nosotros tomamos la presión, si vemos acá en la imagen, tenemos acá 120/80. Entonces, 120 milímetros de mercurio es la sistólica y 80 milímetros de mercurio es la diastólica, es la medida que tenemos. Entonces, si por ejemplo este es el brazo izquierdo, tomé la presión y me dio 120/80, lo tomo o tomo la presión en el brazo derecho y me da 110/80, está bien tomado, es una diferencia solamente de 10 milímetros de mercurio y es normal. Ahora, puede existir la posibilidad en algunos casos que haya una diferencia marcadísima, eh, no sé, 170, 160, entre un brazo 160 y en el otro 120/80, y esto pues ya nos sugiere que de pronto la persona puede estar sufriendo de otras enfermedades. Esto es posible que pase, ¿no? Pero pues ya no sería normal. Ok, entonces vemos acá la arteria braquial, que es la cual nos va a indicar la presión arterial, ¿cierto? Aquí tenemos un flujo sanguíneo normal, sin interrupción, ¿ya? Y cuando vamos a tomar la presión, entonces lo que hacemos es ubicar el brazalete en el antebrazo, normalmente por encima del codo, aproximadamente 2 centímetros por encima del codo, y vamos a insuflar el tensiómetro, ¿cierto? Y el brazalete se va a inflar.
Esto va a generar una presión, como vemos acá en la imagen, sobre la arteria braquial, lo cual va a impedir que siga pasando regularmente la circulación, el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces, normalmente si nosotros tomamos el pulso en la zona del radio, ¿no? Donde nosotros tomamos el pulso, no debe haber pulso. Desaparece el pulso porque la arteria está completamente colapsada y no está pasando sangre. Cuando llegamos a este punto que ya no sentimos pulso, insuflamos 20 milímetros más y de ahí ya podemos empezar a abrir esta perita para ir soltando el aire y que nuevamente nuestro brazalete se puede desinflando. Entonces, acá en la tercera imagen vemos cómo la sangre empieza a atravesar nuevamente, a regresar. Y ahí es cuando nosotros escuchamos el primer ruido. Estos ruidos se llaman los ruidos de Korotkov. Korotkov. Estos ruidos son los que nos indican que es cuando nosotros tomamos la presión, escuchamos pum, 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 y hasta que se hace silencioso. Normalmente el primero siempre es fuerte, pum, y después baja, pum, 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 y el último desaparece. Estos son los ruidos de Korotkov. Entonces, el primero y más fuerte, más audible, nos marca una medida. Acá marcamos 140, ¿cierto? 140 ya es una presión de hipertensión. Y después escuchamos otros ruiditos hasta que llega el último ruidito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá nos está marcando 20. Y esa última sonido de Korotkov es la última presión ejercida del flujo sanguíneo, ¿cierto? Que nos da lo que es la presión diástole. El primer ruido y más fuerte es la presión sistólica y el último y más débil es la presión diastólica en nuestro corazón para poder impulsar la sangre a todo el cuerpo. Ahora, eso es, en la hipertensión ya vemos que esa fuerza de la que hablábamos aquí en esta imagen, esta fuerza se ve aumentada. ¿Por qué? Uno, pues aumento de pronto del peso. Dos, a veces estas arterias se empiezan a taponar acá, se empiezan a llenar de grasa, la luz del vaso entonces se pone más delgadito y el corazón tiene que hacer más fuerza y por lo tanto tenemos la hipertensión. En el caso de la hipotensión, es por una falla de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para regular la sangre en el cuerpo. Entonces vemos aquí en la imagen, esta persona está de pie y su sangre está en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos de pie, la sangre tiende a bajarse, a irse a los miembros inferiores por gravedad, ¿no? Si cogemos una botella y la ponemos de lado, como está este muñequito acá, pues se va a regular así desde la punta donde estaba hasta la parte de abajo por efectos de la gravedad. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo nosotros tenemos un sistema nervioso que regula que la sangre circule normal, igual, equivalente en todo el cuerpo, ¿ya? Cuando hay hipotensión es, por ejemplo, cuando este cambio de posición es brusco, nuestro cuerpo no puede regular esa presión esa presión arterial para que llegue la sangre a todo el cuerpo y entonces nos pasa como la botella, se va toda la sangre hacia abajo. Entonces, como se va toda la sangre hacia abajo, nos queda la cabecita sin sangre, entonces vienen, por ejemplo, mareos, desmayos, ¿listo? Entonces, normalmente nuestro cuerpo tiene métodos que miden la presión y miden con el fin de regular
el efecto de los nervios para que las arterias puedan impulsar la sangre hacia arriba, evitando de que se quede toda hacia abajo. Entonces, eso es lo que pasa en la hipotensión. Falla el mecanismo de nuestro cuerpo para mantener bien distribuida la sangre en todo el cuerpo. Ok, listo. Entonces, acá tenemos en cuanto a la hipotensión, vamos a empezar con la hipotensión y después pasamos con la hipertensión. La hipotensión, entonces, ¿qué sería? Como lo dice su nombre, hipo, debajo, y tensión de pues, presión arterial o tensión arterial, son las cifras menores, como vemos aquí en la imagen, menores a 90 milímetros de mercurio en la sistólica y menores a 60 milímetros de mercurio en la diastólica. Hay personas que pueden manejar presiones de 90 a 60, de incluso 80 a 50 y no pasa nada, no les pasa nada. Esa es su presión normal. Pero cuando hay presencia de síntomas, ya nosotros consideramos que, pues, que no está afectando estos niveles de presión tan baja. Pero siempre vemos como hipotensión o presión arterial baja. ¿Cuáles serían entonces los síntomas que podríamos presentar ante una situación en la que las cifras arteriales desciendan o bajen? Uno, mareo. Les explicaba que cuando hay hipotensión la sangre va hacia abajo, por lo tanto falta oxígeno, falta sangre en nuestra cabeza y puede haber mareo, sensación de fatiga, como de debilidad, como que ya no tiene fuerza para mover el cuerpo. Hay personas que incluso pueden desmayarse, pueden presentar síntomas como náuseas, visión borrosa, inquietud a causa de una presión arterial baja. ¿Cuáles son las causas de la hipotensión? Uno, ser mujer. Las mujeres tenemos más riesgo de hacer hipotensión. Las personas que son vegetarianas también tienen más posibilidades de hacer o de manejar presiones bajas. Eso no es malo siempre y cuando no tengamos síntomas, ¿ya? Yo puedo tener mi presión en 90, 60 y sentirme súper bien, no importa. Ya es diferente si yo tengo mi presión baja y empiezo a presentar síntomas como mareo, desmayos, ya esto no está bien. Las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que son menores, una edad gestacional menor de 24 semanas, las personas pues que sufren como tal de hipotensión ortostática, hay personas que tienen mal su sistema de regulación de la presión y entonces tienen una enfermedad que se llama hipotensión ortostática y siempre que tienen cambios de posición les da el mareo, se les baja la presión arterial, entonces ya es como una enfermedad, así como los hipertensos, la hipotensión ortostática es una enfermedad que ya deben pues regular y con la que deben tener ciertos cuidados en su salud. La postración, como les comentaba al inicio, la postración es otra de las causas, pérdida de sangre, y aquí era lo que les comentaba al inicio de la presentación. Cuando hay pérdida de sangre, cuando hay problemas cardíacos, cuando hay alergias o infecciones, hablamos de y junto con una presión arterial baja, hablamos de una enfermedad que se llama choque. Entonces, este choque es cuando ya nuestro cuerpo está fallando y no puede controlar las presiones porque hay una enfermedad grave de base como es una pérdida importante de sangre, una infección severa o una alergia que de pronto pueda estar comprometiendo todos los sistemas y por lo tanto el cuerpo empieza a fallar y se baja la presión. Claro está, estas situaciones son emergencias y deben ser manejadas en instituciones pues que cuenten con todos los recursos para manejar a los pacientes. Los medicamentos, es frecuente que las personas que toman medicación antihipertensiva presenten en ocasiones bajas de presión.
sobre todo en aquellas personas, los abuelos, los medicamentos los absorben de forma diferente, entonces hacen más hipotensión, se les baja más la presión con los medicamentos, entonces a veces hay que suspender, a veces hay que regular los niveles de los antihipertensivos y también cuando se empiezan a hacer cambios en la alimentación, el estilo de vida, las presiones empiezan a bajar y por lo tanto, si están tomando medicamentos, pues pueden hacer hipotensión y lo mismo, hay que ajustar el medicamento o suspenderlo dependiendo sea el caso. Problemas hormonales, hay enfermedades puntuales donde las hormonas están alteradas y las personas tienen más riesgo de sufrir de hipotensión y el déficit nutricional. ¿Por qué? Porque hay menos líquido, porque el cuerpo empieza a usar, a tratar de alimentarse de otras zonas para poder mantener el cuerpo y lo que hace es bajar las presiones arteriales. Entonces esto lo podemos ver en desnutrición. Ahora, ¿cómo podemos tratar a una persona con hipotensión? Una persona que de pronto se siente mal, se siente mareada, le tomamos la presión y resulta que la presión está mucho más baja de 90 a 60, 80 a 40, mareada o se desmayó. Uno, pues tratar la causa subyacente e identificar qué fue lo que le causó la presión baja. A veces también una noticia impactante puede hacer que se baje la presión. Así que pues una de las formas sería en este caso tranquilizar a la persona, ¿no? Depende de cada caso particular. Em, evitar lo que son los medicamentos que bajan la presión. Entonces, si es una persona que tiene la presión baja y que normalmente toma medicamentos para la presión, debemos no dárselos. Ya esperar a que la presión se regule para considerar si sí le vamos a dar o no. Porque si la presión está baja y todavía falta el medicamento de la tarde y yo no se lo he dado, obviamente no se lo doy porque si no le voy a bajar más la presión y pues va a producir más daño. Entonces debemos hidratar a esta persona, preferiblemente si son sueros de rehidratación oral que tienen sales, no solamente agua. Si tenemos agua a la mano, el agua está bien, pero es mejor si utilizamos sueros de rehidratación oral o suero casero que nos van a aportar no solamente agua, sino sales, minerales. En un momento de emergencia también cuando encontramos una persona así, claro está que esté consciente, ¿no? Que no se haya desmayado. Si se desmayó no le voy a dar nada porque se puede ahogar. Pero si la persona está consciente y se puede tragar, se siente mal, pero puede tragar, pues le damos buena hidratación y le ponemos sal debajo de la lengua. Siempre esto regularmente en el hospital nos llegan pacientes que se les ha bajado mucho la presión, normalmente son pacientes crónicos que tienen un montón de medicamentos y para la presión, que de pronto ya su corazón no está funcionando bien, entonces se les baja la presión y lo primero que hacemos es poner un poquito de sal debajo de la lengua y eso ayuda a regular la presión. No solamente ponemos la sal, sino que también los acostamos y levantamos los miembros inferiores. ¿Qué hace esto? Que la sangre que tenemos en las piernas se regrese, llegue al corazón, el corazón impulse bien la sangre y pueda haber buena oxigenación en el cerebro y con esto ya entonces nosotros podemos disminuir los síntomas de mareo, de visión borrosa, cuando hay una buena oxigenación cerebral. Eh, Algunos alimentos que nos pueden ayudar a mantener una presión, sí, aumentar la presión es el jengibre, la canela y el cayenne. Y no lo puse, pero el cayenne también es uno de los que podemos utilizar. Podemos hacer un té de jengibre o un té con canela o agregarle cayenne y esto nos va a ayudar a aumentar las presiones. De hecho, por eso es que las personas hipertensas no deben consumir estos productos porque pueden aumentar la presión, sobre todo si son hipertensos que no están bien controlados. Las duchas alternadas entre frío y calor. Sabemos que cuando nosotros ponemos frío en el cuerpo, los vasos lo que hacen es contraerse. Al haber sí, al contraerse los vasos, ¿cierto? Al cerrarse,
ellos van a ayudar a impulsar más la sangre, y el contraste con calor porque va a producir una vasodilatación. Esto nos va a ayudar a que se regule esa presión, las duchas que sean contrastadas, frío y calor. Algo también importante para tener en cuenta aquí es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, vamos a hacer que nuestros músculos se contraigan. Al contraerse los músculos, estos van a lo mismo, aplastar, digámoslo de esa forma, las arterias, las venas, y al mismo tiempo van a soltar, o sea, van a generar como un efecto de vaso a impulsar adecuadamente la sangre. Entonces, una persona que sufre de presión arterial baja, el ejercicio es fundamental. Y ustedes lo pueden ver, una persona que está quieta, tiene la presión baja, hace ejercicio, se le toma la presión y obviamente su presión está aumentada. Entonces, esto ayuda a largo plazo a regular las presiones arteriales. Y por último, las medias compresivas, que son esas medias que normalmente se utilizan para ayudar al retorno venoso, para ayudar a que la sangre regrese al corazón, pueda haber una adecuada circulación. Son muy útiles, sobre todo en las personas que sufren constantemente de presiones arteriales bajas. Listo. Ahora pasamos con la hipertensión. La hipertensión es por el otro lado, ¿cierto? El contrario a la hipotensión. Y esta, lo que hace es, como le decía, una fuerza aumentada sobre las paredes arteriales, y esta tiene mucha más importancia porque puede generar eh, resultados que pueden comprometer la vida de la persona. Ya esto es más complicado, más difícil, tiene un mayor riesgo, porque una persona con una presión muy alta me puede generar rupturas en las arterias, como las aneurismas, que pueden darse tanto a nivel cerebral como a nivel de arterias aórtica, torácica, ¿ya? También pueden haber infartos, entonces puede tener complicaciones que son realmente importantes. Por eso es que se le presta más atención a la hipertensión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? La mayoría de veces es asintomática, la mayoría de veces. Casi siempre es asintomática, es decir, la persona tiene las cifras arteriales por las nubes, supremamente elevadas, y está por la vida como si nada pasara, todo súper normal, todo súper bien, yo me siento bien. Y solamente lo podemos ver cuando tomamos la presión arterial y nos damos cuenta que esta es mayor de 139 la sistólica y mayor de de 89 la diastólica. Y aquí hay que tener en cuenta algo: nosotros podemos encontrar una persona con una presión de sistólica de 120 y una diastólica de 190. Cuando nosotros encontramos esto, debemos saber de que tiene la presión alta. Si es así sea solamente la diastólica y esté en 90, ya tiene una presión que es alta. Así la otra esté bien. O por el contrario, si la sistólica, que es la mayor, está en 150, por ejemplo, y la diastólica, que es la más poquita, está en 70, de todas formas, esta persona tiene una presión que está alta. ¿Por qué? Porque una de ellas está por encima de los rangos que deben ser normales. Ahora, el ideal de la presión es 120/80. Cuando es mayor de 120/80 hasta 139/89, consideramos estos rangos como prehipertensión. Y cuando es mayor o igual a 140/90, entonces ya ahí estamos hablando de hipertensión. Y esta pues se va a dividir entre más aumentada esté la presión, pues así mismo vamos a hablar de un estadio 1, 2, 3 o ya una crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas es cuando la presión la tenemos demasiado alta. Cuando es demasiado alta, mayor de 180 sobre 110. Cuando la presión es mayor o igual a 180, 110, nosotros estamos ante una emergencia hipertensiva.
Y aquí es donde nosotros debemos ser más acuciosos con las personas al realizar los tratamientos para manejar y controlar esta hipertensión. Entonces, seguimos con los síntomas. En ocasiones la persona puede presentar dolor de cabeza, puede presentar mareos, sensación de calor en el cuerpo, enrojecimiento en la cara, dolor en el pecho. Hay personas que sufren del dolor en el pecho y cuando les tomo la presión está alta y no necesariamente es porque se esté infartando, simplemente es un dolor en el pecho secundario a unas cifras arteriales elevadas. Puede haber sangrado nasal a través de nuestra nariz, puede haber sangrado conjuntival, una persona que se le rompan los vasitos de los ojos y secundario, claro, una presión arterial elevada. Y puede haber también inquietud. Podemos también presentar ya síntomas más severos, que son los síntomas de un infarto, puede ser los síntomas cuando hay una isquemia, que hay parálisis, ¿cierto? Pero ya estamos hablando como tal, ya de resultados eh, digamos, más catastróficos secundarios a una presión arterial muy elevada. Entonces, ¿cuáles son las causas de tener una presión alta? El fumar, el consumir café o bebidas que sean estimulantes, el sobrepeso y la obesidad, una vida sedentaria me puede llevar a hipertensión, el consumo, el exceso de sal, cuando hay inactividad, ¿cierto? La falta de actividad física, de ejercicio, el estrés, los impactos emocionales pueden desencadenar cifras arteriales elevadas. La genética, la edad, las personas que son mayores, ya que las arterias se van poniendo más rígidas, ¿cierto? Se va perdiendo la elasticidad. Por lo tanto, es muy probable que una persona mayor, una persona adulta, anciana tenga una presión alta. Y el consumo de alcohol también aumenta las presiones arteriales. Ok, entonces vamos a pasar aquí a una parte pues fundamental, que es cómo vamos a tratar una emergencia en un caso de una hipertensión. Entonces, eh, la hipertensión, como les digo, puede ser una presión que se está elevando, pero que es relativamente controlable, una presión que no es tan alta, que es mayor de 140-90, pero es menor de pronto de 160, la sistólica, y de 100 la diastólica. Este rango es un rango que es alto, pero no es tan alto. Ya nos vamos asustando cuando tenemos una presión ya mayor de 160 a 100 y es una emergencia cuando es mayor de 180, 110. ¿Qué podemos hacer en un caso de esto para ayudar a controlar una presión que viene subiéndose, que está aumentada? ¿Y cuál es el riesgo? Si yo tengo una persona que tiene una presión arterial mayor de 180, 110, porque podemos tener presiones de 200, 220, con 130, 140. De hecho, hoy tuve una paciente, tuve, tuve una paciente que tenía la presión en ese nivel, se le dio su antihipertensivo y no se mejoró. Yo sé que si nosotros hiciéramos un tratamiento de esto, se me mejoraría inmediatamente y no habría que mandarla a la urgencia. Pero pues como es un centro de salud en el pueblo, pues difícilmente se pueden hacer esas cosas como si se pudieran hacer acá en la fundación en la que estamos. Y pues se han realizado, se han tenido experiencias en este lugar, bueno, en lugares como estos, donde de pronto si hay difícil acceso a un centro de salud, se pueden realizar estos tratamientos y controlarlos de una forma natural, incluso puedo decir mucho más efectiva. Entonces, la hidroterapia va a jugar un papel muy importante aquí. No tengo pues las imágenes completamente ideales de cómo es el pediluvio porque en internet no es tan fácil encontrar las imágenes, pero acá podemos ver unos pies, unas piernas que están introducidas, ¿cierto? En un balde con agua. Esta agua debe ser caliente porque lo que
buscamos es que los vasos, las arterias se dilaten. Hay algunos medicamentos antihipertensivos que lo que hacen es hacer eso, vasodilatar, es decir, que los vasos se amplíen. Cuando los vasos se amplían, se anchan, la sangre va a pasar más fácilmente, por lo tanto la presión va a disminuir y el corazón ya no va a tener que hacer tanta fuerza para impulsar la sangre. Entonces, cuando nosotros metemos los pies en el agua caliente, hay una vasodilatación y eso va a ayudar a que esa presión pueda regularse. La presión va a descender hacia los miembros inferiores, va a producir una vasodilatación y así podemos controlar los niveles de la presión arterial. Siempre tener en cuenta que la cabeza debe estar con una compresa que esté fría, que mantenga la cabeza bien fría para evitar lo que son los mareos y bueno, para poder permitir que haya un retorno venoso regulado. Aquí normalmente los pediluvios, que estos pues pueden ser contrastados o pueden ser progresivos, es decir, con calor solamente. En este caso vamos a usar progresivo, que es solamente calor. Vamos a mantener la temperatura, más o menos una temperatura de 39 grados. Y la persona no se va a arropar. Normalmente los pediluvios, nosotros lo que hacemos es utilizar una sábana para cubrir a la persona, pero en este caso no queremos mantener ese calor, sino que vamos a, por el contrario, destaparlo y dejarlo solamente con los pies calientes para que pueda realizarse el efecto que buscamos, que es regular la presión. Esto por una parte, y por otra parte podemos utilizar el, el ajo junto con el aceite de oliva. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a utilizar el ajo, utilizar aceite de oliva y esto lo vamos a calentar más o menos 1 minuto, que no hierva, o sea, que no haga burbujitas, que no haga ebullición. Entonces lo ponemos al fuego y esperamos a que esté caliente justo antes de que vaya a hervir y se lo damos a tomar a la persona. Esto nos va a ayudar también a actuar como un antihipertensivo. El ajo tiene propiedades que ayudan a regular la presión arterial, la ayudan a bajar. Y cuando sea con el calor y con las grasas saludables, como es en el caso del aceite de oliva, va a permitir de que esta sustancia se active y tenga un efecto positivo o aumentado sobre las cifras de la presión arterial. Entonces, aquellas personas que sufren de hipertensión, es bueno que consuman el ajo. Y por el contrario, las personas que de pronto, o sea, es posible que si una persona consuma mucho ajo, pueda bajársele mucho la presión y hacer una hipotensión. De hecho, en cierta ocasión le pasó a una señora que ella se comió en ayunas un ajo muy grande, o sea, un diente de ajo muy grande y y se le bajó la presión, o sea, ella se puso mal y fue porque en el caso de ella en específico se le bajó mucho la presión. Entonces, aquí cuando tenemos una persona con una presión muy alta, debemos ser muy cuidadosos con las cifras arteriales. Entonces, vamos a tomar la presión en ambos brazos y vamos a anotar. Y dependiendo de cómo encontremos a la persona, cada 15 minutos, cada media hora, vamos a estar, lo ideal es cada media hora. Vamos a estar tomando la presión, tomando signos vitales, frecuencia cardíaca, si tenemos para saturar, ¿cierto? El pulsioxímetro que se pone en el dedito para poder revisar signos vitales y la toma de la presión, temperatura y cómo se siente, cómo está cambiando constantemente la compresa de la fría de la cabeza, debe mantenerse fría y así podemos ir cuantificando y viendo cómo la presión se va a ir regulando hasta que se regule por completo la presión. Entonces, como anécdota,
Pues esta anécdota no la viví yo, pero sí la vivió la doctora Giovanna, que también trabaja aquí. Ella estuvo, y fue pues algo muy impresionante, ¿no? De ver cómo la primera vez que escuché la historia para mí fue sorprendente, porque eh, yo decía, es imposible que con estos métodos uno pudiera regular una crisis así. Pero el Señor es grande, el Señor es poderoso y puede utilizar estos métodos para gloria de su nombre y para salud para nosotros. Y resulta que esta persona tenía una crisis hipertensiva, es decir, la presión estaba supremamente alta. No sé si algunos saben, pero la institución de Fundación Las Delicias Venezuela está bastante retirada de la ciudad. Por lo tanto, era muy difícil transportar a esta persona hasta ese lugar y pues cualquier cosa podía pasar en el camino. Pero esta persona no quería salir de allí. Entonces le dijeron a la doctora, no, haga lo que sea necesario y yo prefiero que me traten aquí a irme por allá a un hospital. En ese momento era como un congreso y había una médico endocrinólogo y ella pues quería ver qué pasaba con esta situación, ¿no? Entonces, después de que ya el paciente dio la autorización de que sí quería ser tratado con estos métodos, de que no quería ser transportado hacia el otro lugar, entonces se le empezó a hacer este pediluvio progresivo, ¿no? Pues con calor en los pies, no contrastados, sino solamente calor. Y eh, empezó a descender la presión, empezó a descender hasta que se reguló por completo. Y también pasó con el papá de la doctora, que él pues estaba en medio de la crisis en Venezuela. Él se lo llevan para el hospital, él estaba haciendo un ACV isquémico, parálisis del cuerpo por la presión arterial tan alta. Y la doctora aquí en esta institución le dice, aquí no podemos hacer nada, es mejor que se lo lleve para la casa, más le va a hacer usted allá. Se lo devuelven a la institución y le empiezan a hacer lo mismo este pediluvio. Y la presión que no bajaba con tantos medicamentos antihipertensivos que se le habían dado, empezó a descender y se reguló hasta niveles completamente normales. Donde normalmente cuando nosotros usamos medicamentos, las presiones descienden muy progresivas y pueden durar 2-3 días mientras se regulan por completo, dependiendo de la situación. Y regularmente nunca quedan en presiones menos de 120-80. Pero con estos tratamientos es posible llegar a niveles incluso normales en una situación pues de emergencias. Y bueno, hasta acá tenemos esto. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Sí, Michelle. Buenas noches, Michelle. Voy a leer aquí algunas preguntas que están en el chat para que puedas ir contestando, por favor, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿cómo se prepara el suero casero? Creo que al inicio hablaste de un suero casero. Sí, sí. Bueno, el método pues que yo conozco del suero casero se puede hacer con arroz, sea integral o de blanco, pero preferiblemente integral. Se tuesta y eso se cocina y se le puede agregar una zanahoria. Después de que se cocina, se saca esa agua y esa agua se le puede, más o menos 1 litro, ¿no? Estamos hablando de 1 litro. Y se le agrega una cucharadita de sal, preferiblemente si es sal mineral, y de miel. En algunos casos se le puede agregar el zumo de la naranja o del limón. Ok, muchas gracias. Dice, ¿cuánto de sal se debe poner debajo de la lengua para la hipotensión? ¿Cuánto ¿no? de sal? Medio cucharadita. La puntita de la cucharadita. Pues. Es como, No es tampoco gran cantidad. es una puntita de Sí, cuchara. como de un cuarto. Pues,
Eso, como la puntica, sí. Ok. Muy bien. Dice, ¿cuánto de aceite y cuánto de ajo? Un ajo, un diente de ajo y pues no tan pequeño, ¿no? Medianito, o mediano grande. Ujú. Y una cucharada de aceite. Eso se puede ir dando progresivo, ¿no? No ser una sola dosis, sino que se puede ir dando dependiendo de cómo uno vaya viendo la persona, es como la ayuda, pues sobre todo cuando son crisis hipertensivas, que se hace hidroterapia y se agrega, se da el ajo, entonces se puede dar, dependiendo de cómo vaya la persona, va uno dándole de pronto, ahora miramos y si requiere se le da otro, y si ya con dos fue, pues no suficiente. Ok, ¿ese ajo es crudo o cocido? El ajo es crudo, pero cuando yo lo someto así, cuando lo caliento, porque recuerde que el ajo se calienta junto con el aceite, entonces ya ahí él se somete a calor. No es de pronto fritado, no sería frito, ni va a someterse a mucho calor, sino es como una leve cantidad de calor que va a activar las propiedades del ajo. Pero lo que hacemos es coger la cucharada de aceite, y en esa cucharada de aceite vamos a poner el ajo y eso va a hacer que él se caliente. Se puede o de pronto machacar un poquito o abrir con un tenedor, ¿cierto? Hacerle como unos huequitos y ponerlo a calentar para podérselo a la persona. Pero no hervido, ¿no? No Recuerde hervido. que O- se caliente, es aproximadamente un minuto. Exactamente, que no me, antesito que burbu. Ok, y eso que se lo tome junto con el aceite, ¿verdad? El aceite y el ajo juntos. Cuando ya se enfrió, claro. Sí, se le dan, claro, se le dan juntos. Incluso eso se le puede dar mientras se está haciendo el pediluvio de calor. Muy bien. Aquí dice, buenas noches, con respecto a la medición de la presión en el brazo. ¿Cuántos segundos se debe mantener el brazalete presionando la arteria? Ok. Eh, no es en cuánto tiempo. O sea, nosotros ponemos el brazalete y tomamos, puede ser que se tome el pulso en la parte del radio, ¿no? El pulso radial, o con el mismo fonendoscopio, nosotros lo ubicamos ahí en la arteria braquial. Insuflamos. Cuando yo dejo de escuchar el pulso, o si estoy tocando el pulso, dejo de sentirlo, entonces ahí y otras dos, más o menos, eso me va a marcar 20 milímetros más, y de ahí empiezo a descender. Porque y entonces me llega hasta 120, ya no escucho más nada en 120, le aumento hasta 140 y desciendo, va a ser mucho menos tiempo, ¿ya? O sea, inmediatamente cuando de escuchar aumento 20 milímetros adicional, si inflé hasta 120, lo aumento hasta 140 en el relojito que vemos para la presión, y desciende. Pero, por ejemplo, si yo tengo una persona que la presión está mucho más alta, yo voy a inflar, voy a inflar, voy a inflar, llego a 140, llego a 150, llego a 200 y todavía escucho que me suena pum, pum, entonces sigo inflando hasta que deje de escuchar el pulso. Si llegué a 200 y dejé de escuchar el pulso, lo inflo más hasta los 220, y ahí empiezo a descender. Chun, chun, chun. Pero siempre es con el sonido. O sea, yo ubico el fonendoscopio en la arteria braquial y cuando dejo de escuchar, inflo otros dos y empiezo a descender. No sé si quedó claro ahí. Sí, en realidad para hacer este tipo de mediciones se necesita práctica para poder hacer una buena medición. Eso Práctica, sí. sí, se necesita práctica, así que sí les invitamos para que puedan buscar cómo aprender, con quién aprender, cómo usar correctamente el tensiómetro y puedan hacer una buena medición. Es cuestión de práctica. Muy bien, por favor, ¿podría decirnos cuánto es la presión normal en damas y caballeros? Ok. La presión normal
para todo el mundo, pues para todo el mundo, para los adultos. Va de 120-80, la máxima 120-80, y lo mínimo 90-60. Cuando me salgo de esos rangos, ya hablo de hipotensión o hipertensión. En los niños se usan tablas. En los niños es diferente porque depende el peso, depende el sexo, depende la edad. Entonces ya eso es otra cosa. Pero en los adultos va de 90-60 hasta 120-80. Ujú. Perfecto. Dice, hay médicos que contraindican el consumo del ajo porque es irritante en caso de gastritis. En su experiencia, ¿un paciente con hipertensión y gastritis puede consumir ajo? Bueno, sí. La cuestión es que, por ejemplo, en el caso del ajo y de la cebolla también tienen sulfuros que pueden afectar la gastritis. Para disminuir los efectos de la gastritis, se pueden ir remojando en aceite de oliva, y eso ayuda a disminuir el efecto de la gastritis. Claro, si ya una persona completamente no lo tolera, igual le cae mal, pues lo mejor es que no lo consuma, porque ya Creo que el internet de la doctora está un poquito bajo. Vamos a esperar a que regrese. Pero quiero contar una experiencia que tuvimos también usando estos métodos. 2 veces hemos visto la eficacia del pediluvio. Poner en un balde con agua caliente que la persona tolere las piernas hasta antes de la rodilla, hasta donde pueda caber las piernas, el balde de agua, lo más alto que pueda, que entre los pies hasta los tobillos, hasta la parte más alta. Cuando nosotros hicimos esto, allí en Ecuador, mi hermana estaba con una presión arterial totalmente desequilibrada, y con la medicina que tomaba, pues ella no le hacía efecto. Enseguida pusimos en práctica este procedimiento de los pies, las piernas en agua caliente y un paño frío en la cabeza, y en cuestión de media hora fue tan bueno que la presión arterial de ella se comenzó a regular sin ningún medicamento más. Así que si la persona tiene un problema fuerte con el ajo, puede usar el pediluvio, también puede usar la flor de Jamaica y algunas hierbas que también ayudan con eso. Pero la hidroterapia es sumamente efectiva, doctora. listo, se me fue la señal, Sí, ya volvió. sí. Bueno, entonces aquí estas creo que son todas las preguntas. Dice, una consulta, cuando a veces las presiones se juntan como 100/80, ¿qué se debe hacer? Bueno, 100/80 no está, me parece que no está mal. Am, Ujú. pero esa es la pregunta. Sí, ya. Eh, bueno, eso tiene como más derivado a otras enfermedades, ¿no? A veces eso puede pasar, se llama pinzamiento de las presiones o presión de pulso muy cercanas. Normalmente eso puede ocurrir sobre todo en personas que tienen alguna ruptura de vasos grandes como en la aorta, eso puede ocurrir. Pero pinzamiento no sería 180, ser más cercano, por ejemplo, es 10 milímetros de mercurio, ahí sí estamos hablando de un pinzamiento, y eso puede ser una enfermedad grave. Habría que estudiar a la persona y ver qué le está produciendo eso. Ok, bueno. Bien, doctora, creo que... bueno, una última pregunta. ¿En qué hora se debe tomar la presión? ¿En qué momento, en qué hora se debe tomar mejor la presión? Creo que la última pregunta, doctora, ¿en qué hora se debe tomar la presión?
Bueno, normalmente la presión se puede tomar a cualquier hora. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un ciclo circadiano, ¿cierto? Reloj biológico. Entonces, normalmente las presiones son más altas en la mañana y en la noche tienden más a descender, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una curva de presiones para ver, hacer un control, se indica lo ideal es que sea justamente antes de levantarse y más o menos a las 6 de la tarde, 6 y 6. Pero lo ideal, o sea, si no puede ser a esa hora, no importa. Se recomienda que sea siempre a la misma hora, la misma persona tome la presión con el mismo equipo, pero pues la presión se puede tomar a cualquier hora. Solo debemos tener en cuenta eso, que de pronto puede variar por la hora, por de pronto la actividad física, lo que está haciendo la persona, si se siente mal, si pasó por alguna situación, todo eso puede afectar. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que se siente mal al mediodía, yo le tomo la presión y está elevada y yo le puedo seguir tomando la presión hasta que se regule. Y si voy a usar hidroterapia, pero para las curvas de presiones, lo ideal, mañana, tarde y que sea a la misma hora siempre, porque es lo que más o menos se va a regular o va a mantener más o menos una presión similar. Ella nunca va a ser la misma, porque la presión va a estar rodando para arriba y para abajo y eso es normal. Ok, sí. Si usted tiene problemas con la presión, sí es bueno hacerse un seguimiento y para eso sí los horarios que está indicando la doctora pues son muy buenos. Pero si usted siente algún malestar y se tiene que tomar en cualquier momento del día o de la noche, pues está muy bien también para que pueda descartar cualquier condición que sea peligrosa. Bueno, y ahora sí la última pregunta, una consulta para el suero, ¿cuánto de arroz, zumo de naranja y miel se debe agregar? No sé si me escuchó, doctora, la pregunta. No, Ok, ok. no, otra vez. Para el suero, ¿cuánto de arroz, zumo de naranja y miel se debe agregar? Ok, 1 litro de agua, una taza de arroz, la miel y sal, una cucharada, la sal media o una cucharada. Y ¿qué era el otro? Ah, el zumo de limón puede usarse medio limón o uno completo, o la naranja media o una completa. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, creo que el entender cómo funciona, el entender cómo funciona y los factores de riesgo que se dan en estas condiciones de salud es muy importante también, porque la prevención es lo mejor. La prevención tiene mucho que ver con un estilo de vida saludable, que tiene que ver con el descanso adecuado, ejercicio adecuado, alimentación adecuada. La prevención es mucho mejor que tener que curar, ¿verdad? Así que eduquemos no siempre en la prevención y eduquemos también a los demás en prevenir, en evitar los factores de riesgo que son los alimentos procesados o ultraprocesados, y bueno, y también tener la paz que Dios nos da para poder aprender a afrontar los diferentes desafíos de la vida. Eso también ayuda mucho para poder controlar la presión. Así que bueno, queridos hermanos, voy a darles unas pequeñas instrucciones. Queremos agradecer a la doctora Michelle porque ha estado con Por nosotros, favor, la doctora hermano. Michelle Bedoya, y compartir con nosotros este tema tan importante que es la presión arterial. Y por favor, practíquenlo porque ustedes no saben el momento en que pueden salvar una vida con esto. Nosotros lo hemos visto ya aquí con una vecina justamente del barrio donde estamos, que ninguna de las medicinas que en la clínica le mandaban le bajaba la presión, estaba alto todo el tiempo. Fuimos con una oración, le hicimos este baño de pies. Allí en un balde se metió los pies calientitos, el trapito frío en la cabeza y con la bendición de Dios también le dimos este ajito y que ustedes vieran cómo comenzó a regulársele también en 20 minutos a media hora su presión, lo que no se logró con ninguna medicina.
Así que pongan en práctica, Hermana, hermanos, que el Señor... hermana, Sí. hermana, por favor, Denantes dijo para, para esa cosa del arroz, dijo media cucharadita y ahora dijo una cucharada, ¿es lo que entiendo? Bueno, sí, una cucharada de miel es que no son medidas exactas. Puede ser media cucharada de miel o una cucharada, media cucharada de sal o una cucharada. No es que sean medidas exactas, puede variarse. Ah, bueno, Sí, ajá. bueno, gracias. Bien, Muchas mis gracias. hermanas. Entonces, para las indicaciones para ustedes, mis queridos hermanos, para las evaluaciones, recuerden, por favor, practicar una de estas terapias y mandar una foto de lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes están practicando. De paso, eso les va a servir a ustedes mismos, queridos hermanos. Así que muchas gracias por su atención. Ahora sí, a repasar nuevamente la clase, a poner en práctica y a pedir la bendición de Dios para poder aprender todos estos conocimientos tan valiosos. Vamos a terminar con una oración.